Hola, soy Melanie y hoy les traigo el tutorial para aprender a realizar a Spike de dibujo animado. Este personaje es súper tierno y sencillo de realizar. Los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos videotutoriales. Sin más, empecemos. Empecemos con el color verde para ir dándole forma a su cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Entonces haremos aquí el primero, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos en el anillo mágico y estiramos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Esto quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en un mismo punto. Empecemos. 1, y el segundo en el mismo punto. 2 puntos bajos que equivalen a un aumento. Ahora en el siguiente punto lo mismo. Un punto, 2 y ese fue el segundo aumento. Así seguiremos por toda la vuelta y al finalizar nos van a quedar 12 puntos bajos. Para la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y después un aumento. Entonces hacemos un solo punto bajo, y en el siguiente 2 puntos bajos en el mismo punto para formar un aumento. 2 puntos. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente punto van a hacer un aumento. Así seguiremos por toda esta vuelta y al final tendremos 18 puntos bajos.
Para la vuelta 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento. Entonces hacemos un punto, en el siguiente otro punto y en un mismo punto haremos 2 puntos para formar un aumento. Entonces seguimos un punto solo, otro punto y el siguiente es un aumento. Hacemos esto por toda la vuelta y nos darán 24 puntos. Para las vueltas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. No vamos a realizar ningún aumento. Cada una de estas vueltas es de 24 puntos. En total haremos 6 vueltas. Después de realizar las 6 vueltas, así es como se ve. Ahora con el hilo rojo o la lana roja vamos a tejer para la vuelta 11 un punto deslizado
en cada punto. Son 24 puntos deslizados en total. Para la vuelta 12 vamos a trabajar por la hebra trasera. Haremos un punto bajo en cada uno de los 24 puntos que tenemos.
Al finalizar esta vuelta vamos a cortar el hilo verde y lo vamos a amarrar junto al hilo pequeño rojo que quedó. Esto es para evitar que se fuera a aflojar en un futuro el cambio de color, así queda mucho más firme. Para la vuelta 13 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Una disminución se hace tomando las 2 hebras delanteras y luego uniéndolas como si fuera un punto bajo. Entonces, hagamos el primer punto bajo, un segundo punto bajo y ahora la disminución, tomando la primera hebra del siguiente punto y del siguiente punto también la primera hebra. Luego los unimos y hacemos como cuando cerramos un punto bajo. Esta fue una disminución. Ahora un punto bajo solo y 2 puntos bajos y otra vez sigue una disminución. Esto lo haremos por toda la vuelta y nos darán 18 puntos en total. Continuando con la vuelta 14, vamos a hacer un punto y una disminución alrededor de toda la vuelta y esto nos dará 12 puntos bajos.
Al terminar esta vuelta vamos a ir rellenando la pieza. Para continuar con la vuelta 15 vamos a hacer 6 disminuciones. Esto nos dará un total de 6 puntos bajos. Una vez terminada esta vuelta vamos a cortar el hilo y pasarlo por una aguja lanera. Vamos a cruzar por las hebras delanteras de los 6 puntos que tenemos. De esta forma vamos a cerrar el agujero alando un poco fuerte. Para hacerle los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Para la vuelta 2 haremos 6 aumentos, lo que nos da un total de 12 puntos bajos. Para las vueltas 3 y 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Cada vuelta tiene 12 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto y una disminución alrededor de toda la vuelta, dándonos un total de 8 puntos bajos. Lo siguiente será hacer 3 rondas, es decir, la vuelta 6, 7 y la 8 de solo puntos bajos. Una vez terminada la vuelta, cortamos el hilo y haremos lo mismo con el segundo bracito. Para hacerle las piernitas vamos a empezar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Para la vuelta 2 vamos a usar el color blanco y vamos a trabajar solo por la hebra trasera, haciendo 8 puntos bajos en total.
Al terminar esta vuelta podemos ir cortando el hilo negro y le hacemos unos 3 nudos para asegurar bien el cambio de color. En la vuelta 3, usando lana verde, vamos a hacer por la hebra trasera 8 puntos bajos. Y en la vuelta 4 con lana verde vamos a realizar 8 puntos bajos, ahora sí tomando todo el punto. Para la vuelta 5, usando lana roja, vamos a realizar un punto alto en cada punto, pero solo por la hebra delantera.
Nos aseguramos de amarrar los cambios de color siempre y vamos a voltear la parte roja para formar el pantalón. Hacemos esto para tener dos patitas. Para realizar la corona vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Para la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, dándonos 6 puntos bajos en total. En la vuelta 3 tenemos que hacer un punto en cada punto. Son 6 puntos en total. Y para la última vuelta vamos a hacer un punto y una disminución, dejándonos con 4 puntos bajos. A estas piecitas agreguémosle un poquito de relleno y vamos a hacer 4 de estas para formar la corona de Spike. Para realizar el chaleco con morado vamos a hacer un nudo deslizado y haremos 16 cadenas. En la primera fila lo que haremos es hacer un punto bajo en el siguiente punto. Vamos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a saltar 3 puntos. Y en los siguientes 8 puntos bajos vamos a hacer un punto bajo. 1, 2,
3, 4, 5, 6, este es el 6, 7 y 8. Aquí vamos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el último punto haremos un punto bajo. Hacemos una cadena al aire y vamos a voltear el tejido para continuar la fila 2. Para la fila 2, que también es la última vuelta, vamos a hacer puntos bajos en cada punto. Tenemos que pasar también por las cadenas que hicimos. Una vez que terminamos de hacer los puntos bajos, vamos a cortar el hilo y vamos a esconder los hilos dentro con una agujeta. Para finalizar vamos a hacer la unión de las piezas. Yo he colocado los brazos utilizando las 3 vueltas superiores al pantalón. Para poner las patitas las he centrado y he dejado 2 vueltas de espacio en la parte frontal. Para formar la corona vamos a coser las 4 bolitas en la primera vuelta de la cabeza de esta forma. Le ponemos su chaleco. Con fieltro amarillo le hice los botones. Ahora vamos a dar el negro y el blanco para hacer los ojos. Yo he hecho un cuadrito y este cuadrito le he ido dando forma redonda poco a poco. Hacemos esto mismo con el fieltro negro para formar estos lindos ojitos. Los vamos a pegar con silicona líquida al igual que la boquita. Y para ciertos detalles en negro he usado marcador, pero también podemos usar pintura textil. De esta forma hemos terminado de tejer este tierno Spike. Si este video te inspiró a tejerlo, etiquétame en mis redes sociales para mandarte un saludito en el próximo video. Puedes encontrar los links en la cajita de descripción. ¡Chaito!